Buenos días con todos y todas. Graba la sesión, por favor. El especialista o la especialista que te cargue. ¿Quién es? Jessica Nicama, doctor. Gracias. Muy bien, buenos días con todos y todas. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia. Control de requerimiento acusatorio. Estamos en la primera fase, o primera etapa, por lo que denominado control formal. La especialista de audio necesita que me faciliten la última acta que se emitió para en base a eso hacer el control correspondiente. ¿Hay alguna observación por parte de las presentes, por parte de los presentes o las presentes, respecto al requerimiento del Ministerio Público? Muy bien. Entonces, por favor, 5 minutos. Necesito revisar el acta para poder organizarme en cuanto a los debates correspondientes. 5 minutos, por favor. Continuamos. ¿Me avisas a la Jessica como especialista de audio? Jessica. Sí, doctor. Sí, doctor. Está grabando, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. A ver. Para poder tener una guía de trabajo, me parece que el acta de fecha 12 de junio del 2024, que le ha sido emplazados a todos, ayuda porque hace un resumen de las observaciones que se han formulado a la pretensión penal y a la pretensión civil. En la página, bueno, no tiene página esto. En la página 7 aparece señalada la resolución 28, que indica declarar infundada la reposición. Luego, hay una anotación. El juez solicita se consignen en el acta de audiencia las observaciones formales realizadas en las audiencias anteriores por parte de la defensas técnicas de Pedro Pablo Cuchincoda, José Luis Capital, Dorado Asset Management y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, los gráficos que se presentan constituyen un resumen de todo lo discutido en audiencia y que han sido acogidos por el juzgado como válidas observaciones formuladas por la defensa. Más adelante vamos a encontrar lo que es el desarrollo de la reparación civil, bueno, y ahí también se ha indicado con gráficos los aspectos que han sido acogidos por el juzgado de este extremo. Pero ahora nos ubicamos. También verifico conforme al distrito según ingreso número 28.742-2024 que el Ministerio Público presentó escrito o documento desarrollando cada punto de las observaciones. Las partes no han hecho mayor petición, declaración a las observaciones. El juzgado asume de que todo está correctamente consignado. Y es así como vamos a señalar. Vamos a empezar. A ver, un momento. La defensa de Pertinsky Godard, José Luis Bernaola Ñuflo y las personas jurídicas José Capital y Dorado Asset Management. A ver. El abogado defensor, creo que es el doctor Midolo. Buenos días, doctor. Bueno, atendemos los suyos, sus cuestionamientos. Bueno, el Ministerio Público ha efectuado subsanaciones en su escrito. Con relación al la primera observación, se cuenta con, con el acta de mención, ¿no es cierto? Sí, correcto. Para poder tener una referencia o ubicación. ¿Se mantiene esa observación? Sí. Deme, por favor, medio minuto porque la tengo aquí.
Claro que sí, claro que sí. Ya, bien, doctor. La primera de las observaciones la damos por subsanada, que era la de la página 6. La página 6, primera observación, ¿no es cierto? Sí, sí. Subsanada. Estoy guiándome también del escrito de subsanación del representante del Ministerio Público, ¿no? Sí, Luego, respecto a la segunda ya. Y con observación, relación a... ¿Me escucho? disculpe. Sí, bueno, está continuando en el orden, pero usted me dice. Sí, le decía de que como contamos con un acta que se desarrolló con motivo de las observaciones, el resumen aparece, no se contará con esa acta, y en esa misma, de ese mismo modo ha trabajado el Ministerio Público. Del acta de fecha 12 de junio del 2024. ¿Me podría, por favor, repetir la última parte, doctor, porque no lo escuché? 7. Sí, ¿ahora me escucha bien? ¿Me escucha, doctor Midolo? Sí, lo escucho, doctor. Sí, a ver, lo que pasa es que trabajamos con el acta de fecha 12 de junio del 2024. En la página, he contado bien, página 8, está el resumen de todos los cuestionamientos que han sido acogidos por el juzgado que usted ha realizado en su oportunidad por escrito. Sí, sí, lo estoy Y de contrastando acuerdo a con la eso, el respuesta Ministerio del Público Ministerio Público, que está en el mismo orden, por eso lo estaba leyendo ya, en conjunto, ¿no? ya, Pero en el orden, está bien, sí, es el mismo orden. ya, está bien. Entonces, se tiene por levantado la primera observación. Sí, correcto. Luego, Ya. respecto a de la segunda, doctor, lo mismo, que está referido a una Página observación 10. respecto a la página 10. Muy bien. Bueno, el Ministerio Público ha procedido a corregir también, así que la damos por subsanada también. Luego pasamos a la tercera observación. En cuanto a la tercera observación, la vamos a dar por subsanada también, pero de todas maneras vamos a hacer una tingencia, porque si bien es cierto, estas son circunstancias precedentes del requerimiento acusatorio, sí hace referencia a un informe final de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros que se cometieron entre el año 1990 y 2001, que si bien es cierto, no tiene una vinculación directa, por eso solicitábamos que se corrija, porque en realidad estaba referido a otro caso, que era el de Susana Villarán, se mencionaba a Susana Villarán, a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, y lo que ha hecho la Fiscalía es aumentar, agregar los nombres en realidad y considerar a Pedro Pablo Kuczynski y a Alejandro Toledo también, pero en realidad no tiene ninguna vinculación, pero vamos a darla por subsanada, así que respecto a la tercera observación también pasaríamos de esa. Ya. Luego pasamos a la cuarta observación, referida a la página 24, está consignado así en el acta de sesión de audiencia anterior que la Fiscalía lo iba a aclarar por escrito, ha procedido a hacerlo, así que también lo damos por subsanado. Ya. Se Luego le pasamos a la quinta observación, usted lo tiene referido en la página 20, como una observación de la página 29. Aquí sí queremos hacer una observación e insistir en ella, ¿no? La Fiscalía lo que señaló en la audiencia anterior fue que se iba a aclarar por escrito esta observación que nosotros habíamos planteado, que estaba referido a que se estaba señalando de manera errada que el señor Pedro Pablo Kuczynski había participado entre los años 2007 y 2015 como funcionario público, que había ocupado un cargo como funcionario público. Lo que nosotros señalábamos era que debía corregirse eso porque en ese periodo de tiempo resultaba claro que no había ocupado ningún cargo público, ¿no? Si bien es cierto, la Fiscalía aceptó en audiencia que iba a aclarar por escrito ese punto, lo que señala en su documento de contestación, de subsanación, es que carece de objeto realizar alguna precisión al respecto.
estando que conforme a la desacumulación o separación de imputaciones ordenada con la resolución número 7 del 5 de marzo del 2024, se ha extraído el requerimiento del punto 3.1.1.4 de Roating Group, desarrollado en las páginas 28 a la 31. Sin perjuicio de esto, nosotros insistimos en esta observación porque, en primer lugar, dicha resolución, señor magistrado, como es de su conocimiento, sí impugnada y se encuentra aún pendiente de pronunciamiento ante la tercera sala penal de apelaciones. La audiencia ha sido el pasado 3 de julio, así que esta es una decisión que aún no tiene la calidad de firme, siendo además que ello no obsta para que se aclare el punto que nosotros estamos solicitando, que es que en ese periodo de tiempo, del 2007 al 2015, más allá de que se extraiga o no finalmente el hecho vinculado a The Roating Group, que es el hecho 7, sí debe ser corregido porque está incorporado dentro de las circunstancias generales de la imputación que se desarrolla contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, el hecho de considerar si tuvo o no una participación como funcionario público en un determinado periodo de tiempo tiene una relevancia mayúscula y por eso insistimos en que se corrija que en este periodo de tiempo del 2007 al 2015 el señor Pedro Pablo Kuczynski no fue funcionario público y no ocupó ningún cargo. A ver, al Ministerio Público. Señor magistrado, buenos días. Buenos días. Por el contexto de esto, porque también ha hecho mención el abogado defensor acerca de que se encuentra se ha impugnado con relación a este extremo sido contra de Roating Group. A ver, de Roating Group. Explíqueme un poco sobre este tema. Sí, señor magistrado. En este punto, el Ministerio Público ha optado por indicar que carecería de objeto una corrección, en el sentido de que la corrección que se solicita por parte de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski es un contenido de la página 29. No obstante, en mérito a la desacumulación ordenada, se ha optado por extraer del requerimiento acusatorio desde la página 28 a la página 31. Está incluida, obviamente, la página 29. Entonces, si esta parte se ha extraído del requerimiento acusatorio, consideramos que pues ya carece de objeto algún tipo de modificación sobre la parte que ha sido extraída y ya no pertenece actualmente al requerimiento acusatorio. Al respecto, el contenido es pues que el señor Pedro Pablo Kuczynski habría ocupado o no cargo público del periodo de 2007 al 2015. No sé si todavía su judicatura considera que debería realizarse alguna precisión al respecto. Quiero entender esta situación. A ver, cuando se ha extraído, me dice usted, el requerimiento acusatorio, se ha extraído. Este es por producto de la desacumulación. Sí, señor magistrado, porque ¿Es trata así? sobre narra la descripción de la empresa de Roating Group que pertenecía a la imputación del hecho 7. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con la situación de un cargo público que lo haya ejercido el 2007 al 2015? La precisión que se solicitaba por la defensa es respecto a un folio que en mérito a la desacumulación ya no pertenece, ha sido extraído del requerimiento acusatorio. Y eso está en folio 29. Sí, folio 29. Se ha extraído del 28 al 30. ¿De qué extremo? ¿De qué imputación? La imputación respecto al hecho 7 es básicamente los hechos antecedentes que se narraban para imputar el hecho 7. Hecho 7. Ya, hecho 7. ¿Está relacionado con? Con la empresa de Roating Group. Es la descripción de la empresa, a qué se dedicaba la empresa y la intervención que hubiera tenido el investigado con la empresa de Roating Group. A ver, doctor Midor, si puede dar mayores alcances, no llego a comprender Sí. el tema del cargo funcionarial. Sí, lo que pasa, doctor, es que este aspecto está dentro de las circunstancias precedentes, entonces evidentemente tiene una importancia para la preparación de las instancias posteriores de discusión ya de temas sustanciales, ¿no? Entonces, no entendería por qué el Ministerio Público simplemente no corrige ese tema y lo desvía por una discusión que no está puesta en debate por la defensa. Nosotros no nos estamos pronunciando porque si haya separado o no haya separado el hecho número 7, que es lo del Roating Group. Lo que nosotros estamos diciendo es que esa afirmación de que el señor fue funcionario del 2007 al 2015, que ocupó un cargo, es claramente equivocada y en ese sentido se tiene que corregir. Más allá del tema de si usted se ha pronunciado en una primera instancia por la separación de esas imputaciones. Entonces, en realidad, nosotros
entendíamos que la Fiscalía había asumido una posición en la audiencia anterior de que se iba a corregir, pero ahora ha cambiado y dice que carece objeto pronunciarse. Entonces, en ese sentido, nosotros sí vamos a insistir, doctor, porque sí queremos que sea expreso y que quede constancia en acta de que el señor no era funcionario del 2007 al 2015. Hombre, señora fiscal, sobre esta situación, no es una situación transversal, incluso hasta hacia otros hechos, el tiempo en que el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, o acusado ahora, asumió este cargo funcionarial en ese periodo. Sí, señor magistrado, necesariamente sí tiene que ver con otros hechos imputados que todavía están siendo acusados. Al respecto, pues, no tendríamos, ¿Ya? consideramos que no había necesidad de hacer una corrección sobre un folio que ya no pertenecía al requerimiento acusatorio. Sin perjuicio de ello, conforme se tiene la línea de tiempo en que el señor Pedro Pablo Kuczynski hubiera ocupado cargo público, ¿no? Pues efectivamente, del 2007 al 2015, el señor Pedro Pablo Kuczynski no ha ocupado cargo público. Sin embargo, esta precisión solamente se puso en esta parte del requerimiento que pues ha sido extraída, por eso consideramos como una de lógica que ya no pertenecía. Muy bien. Está bien, doctora. Muy bien, en claro entonces. De acuerdo a la quinta observación, la representante del Ministerio Público manifiesta el hecho de que el acusado Pedro Pablo Kuczynski Godard no ocupaba cargo público. Y también hace una expresa mención que la página 29 ha sido extraído de esta acusación, ¿no? Y que cual, como manifiesta la defensa técnica también de Pedro Pablo Kuczynski, se viene discutiendo en una segunda instancia. Ya, muy bien. Queda suficiente con eso, y sea por levantado. Entonces, doctor Midolo. Conforme, doctor. ¿Está doctor Midolo? Sí, Vamos al conforme, siguiente, doctor. la sexta observación. Sí, respecto de la sexta En la sexta observación, estaba referida a las páginas 13 y 14, la damos por levantada. Ya. Lo mismo La en la séptima observación. séptima, respecto a las páginas 28, 29 y 30, también. Sí, está bien. La octava, en igual sentido, estaba referida a las páginas 49 y 50. La décima, Hecho 3 y hecho 7. correcto, sí. ¿Ya? Hay una corrección ya que ha hecho la Fiscalía, ha puesto el cuadro ya quitando los hechos 3 y 7. Luego, respecto a la décima observación, que estaba referido a la página 57, es una Doctor Midolo, consideración. por favor, solamente le pido unos segunditos. Tengo cierto inconveniente en escucharlo y estoy con esto. Permítame reiniciar esto. Solamente unos 2 o 3 minutos, por favor. Gracias. A ver, vamos a continuar. Estamos en la décima observación. Pasamos a la 11ª observación. A ver. Sí, Sí. doctor. Bueno, la décima efectivamente ya había sido superada en la misma audiencia pasada, se corrigió en audiencia. Luego la decimoprimera refería a las páginas 64, 65, 66 y 67 respecto a la imputación contra Denise Hernández. También ha sido corregida, así que la damos por superada. Luego la decimosegunda a la 20ª, en igual sentido, están referidos a la separación de imputaciones de los hechos 3 y 7, y ha sido también corregido en ese sentido por la Fiscalía mediante escrito, así que lo damos por subsanado. Luego, las observaciones 21ª y 22ª también han sido corregidas por el Ministerio Público en su escrito, así que lo damos por subsanado. En el mismo sentido, la 23ª, 24ª y 25ª también están referidos a la separación de imputaciones de Denise Hernández y los hechos 3 y 7, así que en igual sentido lo damos por corregido. Luego la 26ª estaba referido a la página 1426
también se ha corregido mediante escrito por el Ministerio Público, así que lo damos por superado. Luego, la 27ª tiene que ver ya con la determinación de la pena y aquí sí nos vamos a detener. Nosotros lo que hemos planteado, señor magistrado, es que en este caso estaríamos ante un delito continuado de lavado de activos. Es la observación que nosotros hemos hecho mediante escrito en su oportunidad al contestar el requerimiento acusatorio y lo hemos ratificado también así en la audiencia pasada. El Ministerio Público lo que está señalando es que nos encontraríamos ante un concurso real. Esta situación fue debatida en la audiencia, fue puesta en conocimiento y lo que se señaló era que la Fiscalía iba a ampliar por escrito. Lo que ha sucedido es que se continúa en el mismo error. Lo que ha señalado la Fiscalía ahora es que se trata de un concurso real homogéneo, pero la consecuencia es la misma, seguimos en una clasificación de concurso real que plantea la Fiscalía, y lo que señala es que en este caso estaríamos ante varios actos de lavado de activos que estarían significados por los hechos 2, referente a los activos provenientes de TGP, el hecho 4, que son los activos provenientes de Olmos, el hecho 5, Irsa Sur, tramos 2 y 3, y el hecho 6, que es el proyecto Vías Nuevas de Lima, ¿no? Entonces, lo que la Fiscalía pretende es que se aplique acá un principio de acumulación de penas, y lo que está solicitando es que se le sumen las penas al señor Pedro Pablo Kuczynski. Para cada hecho sería una pena de 10 años, por lo que llegan a una pena pues exorbitante de 40 años y bueno, por lo dispuesto evidentemente en el Acuerdo Plenario 4/2009 van hasta 35, que es lo máximo que además les permite la norma, ¿no? Entonces, puntualmente lo que nosotros señalamos y nos ratificamos en esa observación es que no estamos ante un concurso real de delitos, ¿no? En realidad, en este caso, desde cuando menos la formalización de la investigación preparatoria, que fue en el año 2018, siempre se estableció un marco temporal de investigación de actos de presunto lavado del señor Pedro Pablo Kuczynski y de sus ahora coacusados, que iba del 2001 al 2016. Entonces, siempre estuvo claro a lo largo de toda la investigación, señor magistrado, que estábamos ante un solo delito de lavado de activos que comprendía toda operación comercial o económica, financiera, que hubiera podido realizar mi cliente o alguna de sus empresas o alguno de sus ahora coacusados en ese periodo de tiempo. Y estaba claro también que esas operaciones comerciales, ya sea que las realizó directa o indirectamente, con las diferencias que hay en cada uno de los hechos, estaban referidas a asesorías financieras que estaban vinculadas a proyectos de infraestructura en el Perú, en los que tuvo participación la empresa Odebrecht o alguna de sus consorciadas. Entonces, en los más de 6 años de investigación, incluyendo la etapa preliminar también, se ha desarrollado siempre ese marco temporal y siempre se ha tenido como fuente los fondos investigados, los proyectos de infraestructura a los que se hace referencia, que son Camisea, Olmos, Irsa Sur, Vías Nuevas de Lima. Entonces, ese marco temporal se mantuvo incólume y se mantiene incólume al día de hoy. Nosotros hemos puesto en su conocimiento las disposiciones pertinentes desde la 42 de abril del 2018, la 43 en las que se amplía el marco fáctico, la 51, la 78, la 95, la 100, la 176, hasta llegar a la 195 en la que se ordenan los hechos, en donde siempre se mantuvo la misma posición. Es un solo delito de lavado de activos en un marco temporal que va desde el 2001 hasta el año 2016. En ninguna de las disposiciones fiscales a lo largo de todos estos años se realizó precisión alguna que pudiera entenderse de otra manera respecto a que nos encontramos investigados en un primer momento, antes de que usted separara 2 hechos, de 6 casos distintos de lavado. Hoy estaríamos ante 4,
que han sido materia de asesoría financiera por parte del señor Kuczynski. Y esto además es evidente, señor magistrado, porque resultaría en realidad absurdo que por cada operación financiera, económica, bancaria, dineraria que se hubiera realizado o que pudiera realizar un individuo, sea considerada esta como un delito de lavado de activos independiente. Entonces, la regla es que se investigue en un marco temporal una determinada cantidad de operaciones y luego de eso se emite un pronunciamiento respecto a aquellas que se consideran sospechosas o irregulares, en este caso está imputando la Fiscalía como lavado de activos, pero de ninguna manera se puede aceptar el criterio que por cada una de esas se pretende una pena independiente. Entonces, en esta línea de razonamiento es la propia Fiscalía quien siempre afirmó que los hechos que constituyen delito de lavado de activos vinculados al señor Pedro Pablo Kuczynski se realizaron durante ese periodo reseñado del 2001 al del 2016 y que tuvo la participación de personas allegadas a su entorno, como empleados o algunas empresas vinculadas, como el señor Sepúlveda, como la señora Denise Hernández, como la señora Gloria Kisik, como el señor Bernaola, y con la participación de las empresas Westfield y Dorado. Entonces, hay que establecer aquí que ha quedado claro que no se han investigado 6 delitos independientes de lavado de activos que justifiquen que se pretenda señalar ahora, con la separación quedan 4, que se trata de un concurso real de delitos y como consecuencia de ello le van a sumar las penas al señor Kuczynski, que esto es claramente la intención que persigue el Ministerio Público con este razonamiento. Entonces, no se cumple claramente con los presupuestos para establecer la existencia de un concurso real de delitos, más allá de que ahora se agregue como observación que se trata de un concurso real homogéneo, porque no se cumple con la pluralidad de que se trate de delitos independientes. Entonces, la norma alude a esta necesidad de relacionar una multiplicidad de acciones con una multiplicidad de delitos cometidos por cada una de estas, y eso no ocurre en este caso, porque más bien nos encontramos ante un supuesto de un delito continuado, que es el que nosotros hemos planteado como observación. Entonces, queda claro para nosotros que en este caso estamos ante un supuesto de delito continuado y eso se rige bajo las reglas del artículo 49 del Código Penal, que señala que cuando varias violaciones a la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubiera sido cometida en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionará con la pena del delito más grave. Entonces, un delito continuado tiene lugar cuando un sujeto realiza una misma resolución criminal, en este caso la de lavar activos que se le imputa al señor Kuczynski, a través de actos ejecutivos constitutivos de varias infracciones de una misma o similar ley, en este caso cada una de las transferencias que se hizo por cada una de las asesorías financieras que realizó a proyectos de infraestructura en diversos momentos, por lo que se identifica que existe una identidad específica del comportamiento delictivo. Entonces, la finalidad de esa resolución criminal, en este caso presunta, por supuesto, resulta ser la misma. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado en la casación 1528 del año 2018 de Cusco cuáles son los requisitos para establecer un delito continuado. Tenemos requisitos objetivos que están referidos a la pluralidad de acciones u omisiones, a la homogeneidad del modus operandi, a la pluralidad de violaciones de la misma ley u otra de similar naturaleza, al contexto temporal de la realización de las acciones, a la identidad de un sujeto activo, es decir, que sea un mismo agente ejecutor, y a la unidad del sujeto pasivo. Todos estos requisitos que, como lo he expresado, se presentan en el caso de la imputación realizada al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y asimismo, respecto a los requisitos subjetivos, que lo que persiguen es una misma resolución criminal, es decir, una unidad del designio criminal, que lo que exige es la presencia de un dolo global, ¿no? Un conocimiento que sea total y unitario de lo que se está realizando, que en este caso abarcaría todos los momentos en el que el señor Kuczynski continuó realizando estas supuestas acciones de lavado que constituirían el comportamiento delictivo que imputa la Fiscalía. Entonces, en este caso, bajo esas reglas y bajo esa lógica, señor magistrado,
la pena probable que tendría que presentar el Ministerio Público no podría exceder de 10 años de pena privativa de la libertad, ya que esta sería la pena planteada como concreta, la pena parcial que fue planteada como concreta para cada uno de los 4 hechos objeto de acusación. Entonces, para finalizar este punto, hay que tener en cuenta también un argumento adicional, ¿no? Que en este caso se está imputando que el delito de lavado de activos se habría realizado en el marco de una supuesta organización criminal. Entonces, bajo esa lógica queda claro que en la teoría del Ministerio Público, este hecho de la organización criminal en sí mismo evidencia la existencia de una única resolución criminal, que era la conformación de esta organización criminal para lavar activos. Porque no es pues tampoco posible que se entienda que hay una organización criminal para el hecho 2, una organización para el hecho 4, una para el hecho 5 y una para el hecho 6. Entonces, estas diversas operaciones de lavado a favor de los intereses de la supuesta organización criminal en el periodo de tiempo investigado, ahora materia de acusación, determina que no se trata de delitos aislados o independientes, por lo que se cumplen con los presupuestos del delito continuado. Esto respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora paso a mi otro patrocinado, que es el señor José Luis Bernaola Ñuflo. Lo que se señaló también respecto a la determinación de la pena respecto al señor José Luis Bernaola Ñuflo es que nuestra observación estaba referida a que los hechos imputados al señor Bernaola habían sido tipificados únicamente como actos de ocultamiento, por lo que solicitamos que se considere únicamente esta modalidad imputada, que es la de actos de ocultamiento referidos al hecho 5, que es IRSA Sur tramos 2 y 3. El Ministerio Público señaló en audiencia, y eso usted lo puede verificar en la 28ª observación, que efectivamente era esa de la modalidad de la que se trataba y que lo iba a corregir. Sin embargo, en el documento que ha presentado, lo que se aprecia es que se está cambiando la imputación, ya que ahora señala que se trata de 2 hechos, que es el hecho 1 y el hecho 5, cuando el hecho 1, que está referido a la presunta organización criminal, se encuentre más bien incorporado como una circunstancia agravante del delito de lavado de activos del hecho 5, que es donde se produce justamente esta conducta, que es la conducta de ocultamiento que se le imputa al señor Bernaola. Entonces, nuestra observación persiste y permanece, ya que no se encuentra correctamente determinada en virtud a este análisis que ha hecho la Fiscalía, la determinación de la pena que propone, ya que al señor Bernaola únicamente se le podría imputar el acto de ocultamiento del hecho 5. Lo que ha señalado ahora textualmente el Ministerio Público en el documento que ha presentado es... lo leo, hechos imputados, se le atribuye a José Luis Bernaola Ñuflo ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento. Es decir, nuevamente está incurriendo en el mismo error porque está considerando actos de conversión y actos de transferencia que nunca fueron considerados respecto del señor Bernaola, y asimismo se señala por los hechos correspondientes al hecho número 5 y 1. Entonces, se está agregando 2 modalidades de lavado, conversión y transferencia, y así también un hecho adicional que sería el hecho 1. En ese sentido, nos mantenemos también en la observación respecto a la determinación de la pena del señor Bernaola. Preguntaría, doctor Midolo, respecto a este último caso de conversión y transferencia. Ellos han, estos verbos, transferir, convertir, han sido consignados en alguna disposición dotado desde la formalización de investigación preparatoria. No, fue entendido como un acto de ocultamiento respecto del señor Bernaola. Siempre se trabajó como acto de ocultamiento. Sí, porque él cobra, no únicamente, ¿no? Siempre fue ocultamiento. Sí. Ahora el Ministerio Público, son 2 puntos. Lo escucho. El primero es entre un conflicto de un concurso real de delitos con un delito continuado. Y el segundo es muy claro. Si es que
comportamientos de conversión y transferencia fueron antes consignados en alguna disposición de formalización, en la disposición de formalización o alguna ampliación o precisión que se denomina. ¿Lo escucho? Sí, señor magistrado. Respecto al primer punto, que sería la observación 27ª, que refiere el abogado, en este caso debemos observar que lo que es objeto de debate es qué artículo es que se tiene que aplicar, ¿no? Si el artículo 49, que describe al delito continuado, o el artículo 50, que describe al concurso real de delitos. Naturalmente, se aplicará uno u otro artículo atendiendo a las circunstancias propias de cada uno de los casos. En este caso, pues, conforme se ha expuesto en los hechos, en el requerimiento acusatorio, asimismo cuando se ha llegado a realizar la acusación fiscal, se ha definido independientemente 4 hechos. En este caso, nosotros tenemos 4 circunstancias independientes entre sí, en las cuales se estaría imputando la comisión del delito de lavado de activos a los imputados o acusados en el presente caso. Es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, el hecho 2. ¿Qué sucede en el hecho 2? El imputado Pedro Pablo Kuczynski se tiene como hecho antecedente en cada uno de ellos los delitos de corrupción de funcionarios. En el hecho 2, se habrían cometido delitos de corrupción de funcionarios durante la contratación del proyecto Gas de Camisea, donde el imputado Pedro Pablo Kuczynski había sido funcionario público, había cometido delito de corrupción de funcionarios, lo cual viene siendo investigado en la carpeta fiscal 9/2018. En ese caso, eso se tiene como delito previo. Producto de este delito previo de actos de corrupción de funcionarios, se llegan a obtener ventajas ilícitas, coimas. Estos coimas, a efectos de poder sacarle provecho o aprovechar este dinero ilícito obtenido, pues emplean el delito de lavado de activos, que es objeto de acusación en el presente caso. En el hecho 2 se tiene que, de este hecho previo que se había obtenido dinero ilícito, se busca como objetivo propio del delito de lavado de activos, introducir este dinero ilícito o estos activos ilícitos al orden financiero nacional, perjudicando gravemente al Estado. En este caso, pues se realizan actos de transferencia, ocultamiento, conversión, conforme se ha imputado a cada una de las personas aquí, a efectos de lograr el cometido de este delito de lavado de activos. Es decir, durante la comisión de este hecho 2, existía una sola resolución criminal solamente para este hecho 2, el cual era limpiar este dinero ilícito proveniente de los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Gas de Camisea. Es decir, este hecho 2 es totalmente independiente y no se encuentra vinculado a ninguno de los otros hechos que se está imputando, ni al hecho 4, ni al hecho 5, ni al hecho 6. Cada uno de los hechos tiene su propia circunstancia y su propia finalidad, por tanto, no hay una unidad de resolución delictiva como alega el abogado. Cada uno de estos hechos tiene su propia resolución delictiva, su propia finalidad y buscan lavar activos en una cantidad exacta que sería la cantidad que han obtenido como ganancias ilícitas producto de la corrupción de funcionarios. En ese sentido, pues, como tenemos en el hecho 4, sucede que los investigados, producto de los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Trasvase Olmos, este dinero ilícito se busca ser limpiado, buscan limpiar, lavar este dinero ilícito mediante los actos de lavado de activos, pues, ¿no? Entonces, este dinero proveniente como coimas de la obra Trasvase Olmos no tiene ninguna dependencia ni vinculación con los otros hechos, ni con el hecho 2, ni con el hecho 5, ni con el hecho 6. Es totalmente independiente. Y es por ese motivo que este Ministerio Público, considerando la finalidad de cada una de estas circunstancias, ha considerado, pues, tomar como hecho independiente cada uno de estos actos de lavado de activos. Por el hecho de que se trate del delito de lavado de activos, no se debe comprender o sobreentender de por sí de que tiene que ser un delito continuado en todos sus aspectos. Tenemos que considerar las circunstancias propias del presente caso. En el presente caso observamos nosotros, como ya bien he dicho, 4 circunstancias. Así tenemos, por ejemplo, en el hecho 2,
tenemos que lo que se buscaba es legitimar o blanquear activos ilícitos en el monto de $1.879.122.17 americanos. Pero no hay que escucharle, me está hablando de, estaba en el hecho 4, ¿eso es lo que está indicando del hecho? El hecho 2, estaba remitiéndome cuál es el monto exacto que se hubiera lavado en cada uno de los hechos imputados. Ya. Sí. Luego, en el hecho 4... En el hecho 2, ¿cuánto se ha lavado? En el hecho 2 tenemos que se imputa el lavado de activos por el monto de $1.879.122.17 americanos. Este sería el dinero ilícito obtenido de estos actos de corrupción durante la contratación del proyecto en gas de camisea, que estaría pues siendo objeto de lavado mediante la comisión del presente delito, el lavado de activos por el cual se está acusando. Luego tenemos el hecho 4. En el hecho 4 se imputa la comisión de 3 actos de conversión, 1 de transferencia y 1 de ocultamiento, todo ello bajo una misma resolución criminal, y esto es limpiar o lavar los activos ilícitos en el monto de $1.051.895.68 americanos. Este monto es el monto proveniente que se hubiera obtenido de los actos de corrupción de funcionarios cometidos durante la contratación del proyecto Trasvase Olmos. Esto pertenece a los actos de lavado de activos considerados como hecho 4. Luego tenemos como hecho 5. Se le imputa a la comisión de un acto de conversión, 5 actos de transferencia, 1 de ocultamiento, todos estos pequeños actos realizados en función de lograr un solo objetivo criminal, una sola resolución criminal. ¿Cuál es esta? El lavado de activos de $1.166.184.39 americanos. Pero repita, me dijo $1.166.184.39 americanos. Este dinero maculado provendría pues de la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios durante la contratación del proyecto IRSA Sur, tramos 2 y 3. Este es el hecho previo, el hecho generador de los activos ilícitos, y estos activos ilícitos, pues, en el presente caso, habrían buscado su legitimación, habrían buscado limpiar estos activos ilícitos mediante los actos de lavado de activos, mediante actos de conversión, transferencia, ocultamiento, todo ello para lavar el monto que acabo de señalar, como hecho 5. Este hecho, naturalmente, también es independiente del hecho 2, del hecho 4, no tienen que ver, no hay una vinculación de estos hechos, no hay una dependencia de un hecho por el otro, no existe ningún tipo de relación para que nosotros pudiéramos imputar esto como un solo delito. Hay varios hechos que se están imputando, y este es el tercero, el hecho quinto, ¿no? El hecho 5. Luego viene el hecho 6. Tenemos como hecho 6 que se imputa la comisión de un acto de conversión, un acto de transferencia y un ocultamiento. No obstante, todos estos actos de lavado de activos pertenecen a una sola resolución criminal, y esto es lavar activos ilícitos por el monto de $4.592.674 americanos. Disculpe, señor magistrado, ¿me está escuchando? Se desconecta. Sí, se le escucha, un problema, pero sí estoy ahí. Ya, señor magistrado. Como se señalaba, este es el monto independiente también que se estaría realizando como objeto de lavado de activos en el hecho 6. Este monto que acabo de leer, ¿no? $4.592.674 americanos, sería el monto que se habría buscado lavar a través de los actos de lavado de activos o actos de transferencia, ocultamiento, conversión, como hecho 6, y dinero que provendría de los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Vías Nuevas de Lima, que es un proyecto, pues, que en dinero ilícito, que no depende de los otros hechos, ni tiene que ver, ni se ha mezclado en absoluto. Y por ese motivo es que el Ministerio Público considera que en este caso, pues, al ser, como acabo de narrar, hechos independientes, el hecho 2, el hecho 4, el hecho 5, el hecho 6,
son hechos totalmente independientes y que de manera independiente tienen que ser sancionados porque son afectaciones al Estado que no pueden quedar impunes como un solo delito. Aquí se han cometido 4 hechos de lavado de activos, cada uno con sus propias modalidades para lograr el objetivo criminal y que deberían ser sancionados de esa manera. Es por ese motivo que como hecho 2 se está pidiendo la pena de 10 años para el imputado Pedro Pablo Kuczynski, considerando la edad del imputado, que reduce un poco la pena. Lo mismo para el hecho 4, 10 años. Para el hecho 5, 10 años. Y para el hecho 6, 10 años, lo que en sumatoria sería pues 40 años. Y como bien ha referido el abogado, según el acuerdo plenario 4/2009, tendría pues un máximo que no se puede imputar más de 35 años. Y ese es la cantidad de pena que se está solicitando para el imputado. Esto sería respecto al hecho, o mejor dicho, a la observación 27ª. Respecto a esta observación, pasamos a la observación 28ª. En la observación 28ª tenemos que se nos ha indicado que precisemos cuál es la disposición con la cual se estaría indicando si son actos, qué tipo de acto se imputa a la persona Bernardo Lañoflo. Debemos indicar que en la formalización, con la disposición 42 de fecha 15 de abril del 2019, se ha indicado que se imputa al señor Bernardo Lañoflo actos de ocultamiento. Lo que está tipificado en el artículo 2 de la ley 27765, ley vigente al momento de la comisión de los hechos. Al respecto, sí se precisó en audiencia, no sé si me podría dar un momento para poder verificar si la corrección, como refiere el abogado, es errónea, porque lo que se está imputando es el hecho 5. El hecho 1 naturalmente es un hecho transversal y es un hecho que describe la circunstancia agravante en el delito de lavado de activos. Por ese motivo por eso es que se pone hecho 5 y hecho 1. De hecho, si revisamos... Un momento, quiero saber la información. ¿El ocultamiento de qué hecho corresponde? ¿No es el trasvase Olmos? No, Irsa, ¿no? Irsa, sí, Irsa, el hecho 5. ¿Qué hecho es ese? El hecho 5. Ya, por favor, verifíquelo, ¿ya? Sí. Quiero unos 5 minutos también. Ya, por favor, 5 minutos. Ya se muestra. Vamos a continuar con esta audiencia. A ver, señora fiscal, con relación a ese punto específico de lo que ha mencionado el abogado defensor como una ampliación de un hecho o de un verbo no previsto, no indicado en las disposiciones durante la investigación preparatoria. Sí, señor magistrado. Como se puede observar del escrito presentado, donde hay una parte donde dice, antes decía, luego corrección, ahora debe decir, si observamos ambas partes, están exactamente iguales. En este caso, por errores técnicos, la parte que se ha cambiado no se ha guardado y no se ha impreso, por lo tanto. En ese sentido, nosotros, no sé si podríamos precisar ahora o preferiría presentar un escrito pequeño donde hacemos una aclaración en este punto, porque se trata de un error exactamente técnico. No estamos nosotros imputando más modalidades de las previstas en la fase de investigación preparatoria. E incluso en la audiencia pasada, de manera oral, sí se precisó exactamente que solo se trataba de actos de ocultamiento para el hecho 5 imputado a Bernardo Lañoflo. Entonces, si es solo ese ocultamiento. Solo son actos de ocultamiento que se le imputa. Y así se ha plasmado en las disposiciones 42 y la 195. Solo es ocultamiento, está bien. Solo es ocultamiento. Está referido al hecho 5, ¿no? Sí, el hecho 5. Y con relación al hecho 1. Sí, señor magistrado. Respecto al hecho 1, como señalaba, es un hecho que narra básicamente la circunstancia agravante, lo cual pues es una circunstancia que está en cada uno de los hechos. Está en el 2, en el 4. Es transversal. Es transversal. Y asimismo, en el requerimiento inicial, en el requerimiento primigenio, en la página 1385, también decía lo mismo, decía hecho 1 y hecho 5. Eso no ha sido objeto de observación por parte de la defensa técnica del investigado, del imputado Pedro Pablo Kuczynski. Solamente fue objeto de observación la modalidad y eso ha sido objeto de corrección, pero no los hechos. Doctor Midolo.
Sí, bueno, en primer lugar es una observación por la defensa de Bernaola, no de Kuczynski. Efectivamente, nosotros sí acogeríamos el primer pedido que hizo la representante de la Fiscalía, doctor, para que sea por escrito que se aclare esto, más allá de que ya quedó Sí, está bien. en audio. Comparto los Pero, puntos, que esté por escrito, está bien. sí, correcto, pero sí, efectivamente es únicamente por ocultamiento. Es escrito, por escrito, pues, que se realiza de corrección por ocultamiento y del hecho, bueno, es el hecho 5. Entonces no hay mayor discusión respecto a este hecho 1, ¿no? Que había hecho mención hace un momento. Nosotros también hemos señalado en la observación, doctor, lo que pasa es que como ha reconocido acá la representante de la Fiscalía que había un error, están nuevamente volviendo a colocar lo mismo, pero en realidad en la audiencia pasada ya se había determinado que era solo el hecho 5. Lo que pasa es que como acá han vuelto a poner el mismo párrafo, hechos imputados, vuelven a poner hecho 5 y hecho 1, pero no pasa por un tema de decir que es transversal el delito o no, porque aquí lo que está admitido como conducta imputada a José Luis Bernadola Ñuflo es solo el hecho 5 con la agravante. Entonces, no se está pidiendo una pena independiente por el hecho 1. Entonces, no tendría razón de ser que se mantenga esa especificación de que está imputado también por un hecho, que es el hecho 1, que en realidad está comprendido dentro del agravante del hecho 5 del lavado de activos. Señora fiscal, ese último punto. Sí, señor magistrado, como bien el abogado acaba de reconocer, está aceptando pues esta imputación que se realiza por el hecho 5 con la agravante. La agravante está descrita en el hecho 1, no podríamos indicar por qué se está poniendo el hecho 1 si eso es la agravante y está siendo reconocida por el abogado. Al momento nosotros de determinar la pena, estamos haciendo un cuadro en el cual esto obra folios 1387, donde se determina, pues, ¿no?, de qué manera se va a fijar la pena. Al momento de fijar la pena, se determina en función a la modalidad imputada, que es el artículo 2 de la ley 27765. Asimismo, se considera la circunstancia agravante para considerar el marco punitivo. Y por ese motivo sí se está poniendo, pues, el hecho 1 y el 5. Naturalmente, ambos van a ser considerados al momento de determinar la pena. A ver, quiero entender esto. Lo primero que quiero entender es si sobre el cuestionamiento del hecho 1 hubo observación por el abogado defensor. El doctor Guido lo hizo, oportunamente observó respecto al hecho 1. Sí, doctor, eso se ha discutido en la audiencia anterior, ¿no? Lo hemos oralizado. En realidad es algo, a nosotros nos parece bastante simple, pero me parece que nos estamos entrampando en eso, porque si está reconociendo que está dentro del agravante del hecho 5, no entiendo para qué continuamos discutiendo que se mantenga la nomenclatura de que está en dos hechos y se mantenga también lo del hecho 1, ¿no? Cuando es claro que está considerado como agravante. Nadie le está solicitando que quite el desarrollo argumentativo del hecho 1 que explica la organización criminal. Obviamente se mantiene y en su momento se va a discutir, pero únicamente como nos estamos refiriendo a los hechos imputados concretamente, por eso es que estamos solicitando esa corrección, pero en todo caso lo dejamos a su criterio, doctor, ¿no? ¿Y cómo opera esto, señora fiscal? Si ya tiene un agravante en el hecho 5 y el hecho 1. Sí, señor magistrado, se indica que el hecho 1 lo que hace es describir la agravante. Y de esa misma manera se ha hecho para todos los imputados. El señor abogado representa no solamente al imputado Bernardo Ñuflo, sino también al imputado Pedro Pablo Kuczynski. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski se hace lo mismo. También se pone hecho 4, hecho 5 y 1, hecho 4 y 1. Una cuestión, señora fiscal. Y eso ha sido objeto de observación. Asimismo, cuando le tocó oralizar sus observaciones, al momento del abogado oralizar en la sesión pasada la observación 28ª, no mencionó que estuviera cuestionando por qué se consignaba o no se consignaba el hecho 1 en esta parte de determinación de la pena. Y como bien lo he dicho, naturalmente se pone porque también está siendo objeto de consideración al momento de determinación de pena la circunstancia agravante. El hecho 1 no es un hecho pues independiente, es un hecho transversal que lo que hace es describir la circunstancia agravante. Solo tiene un alcance de descripción el hecho 1, porque cuando usted va a efectuar la determinación de la pena, lo hace con la presencia de lavado de activos en cometido en organización, ¿es así? Sí, señor magistrado. No hay objeto, doctor Midolo. En todo caso, ya ha aclarado el Ministerio Público que en el caso de la determinación de la pena se va a manejar por delito ejecutado, que es lavado de activos, pero cometido en organización. Solamente para una cuestión del hecho 1 de descripción
de descripción de la misma organización. De acuerdo, doctor. Y en el caso doctor Midolo, y esta situación del cual usted indica que es unidad de un hecho delito continuado, y el Sí. Ministerio Público describe montos distintos, situaciones en donde operan circunstancias que no necesariamente coinciden, como el caso de Trasvase Olmos, o el caso del hecho 5, IRSA Sur, tramos 2 y 3. ¿No dice algo respecto a su postura? ¿No lo rebate la postura Sí, planteada de delito continuado? sí, muchas gracias. En realidad quería solicitarle justo una intervención al respecto. A ver, inició la Fiscalía planteando el tema como si fuera un problema de aplicación del artículo, si es el 49 o el 50, y que nosotros estuviéramos observando y eso por supuesto no ha sido observado por nosotros. Lo que nosotros señalamos, y es lo que, respecto a lo que no hemos encontrado respuesta coherente por parte de la Fiscalía, es que en este caso nos encontramos ante un supuesto de delito continuado de lavado de activos y el tema es bastante claro. No pasa por una cuestión subjetiva, por una cuestión de fe o de lo que le parezca a la Fiscalía, porque el argumento que esgrime la Fiscalía es que para ellos consideran que estos son 4 delitos independientes, distintos y que tiene que sumarse la pena por la gravedad del delito. Entonces es un argumento que no es un argumento técnico y no puede serle recibido por su despacho. En este caso, para un delito continuado, doctor, lo que se establece es que se trate de un mismo delito o de delitos similares. La norma en ningún momento establece que se tengan que tratar de hechos iguales. Claramente no se va a tratar de hechos iguales, porque si fueran hechos iguales, entonces resultaría ilógico, doctor, que se consideraran 4 hechos, porque no se va a decir hecho 2 TGP, hecho 4 TGP, hecho 5 TGP, o Olmos repetido 4 veces, o Rutas de Lima repetido 4 veces. Evidentemente son hechos distintos, y esto es muy claro porque así se establece en la norma. Estamos ante hechos distintos, pero que tienen una misma resolución criminal. ¿Cuál es esa resolución criminal? El lavado de activos. El ejemplo académico más claro y más simple es el del hurto sistemático. Es claro, por ejemplo, en los supuestos de hurto sistemático, que se producen diferentes hurtos en diferentes momentos. Pueden ser por diferentes montos, pueden ser en diferentes lugares y respecto de diferentes personas. Eso no determina que tengan que considerarse como delitos independientes a cada uno, bajo el argumento, como ha intentado defender la Fiscalía, que en realidad lo que pretende más bien es confundir a su despacho en decirle el hecho 2 es por depósitos que vienen del proyecto Camisea por el monto de 1 millón y tal. Eso no está en discusión, porque el delito fuente nosotros no lo estamos discutiendo. Aquí está describiendo como conductas distintas e independientes el delito fuente. El delito fuente es otro. Se ven en carpetas distintas y son temas de corrupción de funcionarios que también los estamos viendo en su determinada carpeta. En este caso, lo que estamos analizando es un tema integral de lavado de activos. Entonces, cuando intenta esgrimirse un argumento a favor de un concurso real, lo que se señala es que como en cada hecho, y se dio el ejemplo del hecho 2, y se dijo que, por ejemplo, en el caso del hecho 2, son activos provenientes de transportadora de gas del Perú para el proyecto Camisea, y como que son activos que han ingresado por eso, por ese monto, por ese proyecto, entonces la resolución criminal es distinta y luego se confunde porque dicen lo que se buscó con ese monto es lavarlo para introducir al sistema financiero regular del país y perjudicar gravemente al Estado. Y luego cuando describe el hecho 4 nos dice lo mismo. La única diferencia que hace es por qué proyecto se obtuvo esos activos. Entonces, la resolución criminal es la misma, doctor. El sujeto activo que comete el delito es
el mismo, es el señor Kuczynski. El bien jurídico vulnerado es el mismo. El agraviado es el mismo, que es el Estado. El periodo de tiempo en que se producen todas estas transacciones ya fue establecido desde el año 2018 y se ha mantenido incólume. Y un punto adicional que también quiero resaltar. Por otro lado, sí se admite por parte del Ministerio Público que hay un delito continuado, pero dice por cada hecho. Entonces, en este caso, lo que está planteando ahora novísimamente, y porque está cambiando las reglas del juego, y esto tendrá, por supuesto, relevancia también en lo que en su momento tenga que exponer el representante del actor civil incluso, es que aquí estamos ante una pluralidad de delitos continuados, porque lo que nos dice es que no, sí hay un delito continuado, pero hay un delito continuado por cada hecho. O sea, el hecho 2 es un delito continuado, el hecho 4 es un delito continuado, el hecho 5 es un delito continuado y el hecho 6 es un delito continuado. Entonces, tenemos 4 delitos continuados, a su vez en concurso real homogéneo. ¿Cómo se entiende esa figura? Yo no la tengo muy clara. Pero lo que sí me queda claro es que en este caso, sin lugar a dudas, lo que existe es un delito continuado único e integral de lavado de activos, y lo que no se puede admitir es que bajo el argumento de intensificarle la pretensión punitiva al señor Pedro Pablo Kuczynski y poderle pedir el máximo de la pena establecido en la norma, se tenga que admitir esta institución procesal que a todas luces está aplicado de manera incorrecta. Por eso, señor magistrado, nosotros nos ratificamos y solicitamos que usted pueda observar este punto y pueda determinar que en este caso nos encontramos ante un supuesto de delito continuado. Y eso es muy importante porque va a tener evidentemente una injerencia directa en el pedido de pena privativa de libertad que se le está haciendo a mi cliente. Un momento, al parecer estamos presentando problemas de conexión. Debido a eso están habiendo problemas en la sede con el internet. Sí, hemos vuelto, parece que hubo problemas de señal. Pediría la parte hace unos 10 minutos. Tengo que estudiar esto. Tengo que revisar si efectivamente es como lo manifiesta también el Ministerio Público. Unos 10 minutos para poder... Doctor, solamente como se desconectó, quisiera saber si sí llegó a alcanzar a escuchar mis argumentos hasta el final. Lo que llegué a escuchar es de que usted planteaba una cuestión de delitos continuados homogéneos. Eso es lo que... y que no entendía la figura. No, lo que nosotros planteamos es delito continuado. La Fiscalía Sí, lo que plantea es concurso real homogéneo. eso también lo he leído en ese escrito. Ellos manifiestan que es un concurso real homogéneo, para veces la presencia del mismo delito, ¿sí? Y que en todo caso va a dar lugar a la sumatoria de las penas. Necesito leerlo también esto en atención a este acuerdo plenario, que lo tengo desde hace un momento, que es el número 3, para ver el tipo de alcance que me puede, 3/2023, tipo de alcance que me puede brindar respecto a estos aspectos, no determinantes, pero sí que me ilustre. 10 minutos, por favor, necesito estudiar esto. A ver, se retoma el desarrollo de esta audiencia. Em, Teniendo en cuenta que el punto cuestionado por el abogado defensor, del cual se ha efectuado ya una devolución al Ministerio Público de su requerimiento acusatorio, es trascendental, porque es el pronunciamiento alcanza directamente a la cuantía de la pena dentro del extremo máximo permitido por ley y el extremo mínimo. Tengo que efectuar un estudio un poco más profundo de esta situación.
porque no es el único caso. También lo planteé en otras acusaciones que tengo ahora a mi cargo. Vamos a continuar esta audiencia la próxima semana, el día miércoles, a partir de las 9 de la mañana. Pienso que ya puedo dar respuesta y avanzar con los otros puntos relevantes. Ya no quiero hacer esperar más a las partes. Además que tengo que tener otras audiencias. Por favor, la próxima semana continuamos en todo caso. ¿Ya? Y ahí doy respuesta. Doctor, disculpe, Sí. solamente para ordenarnos un poco, las observaciones que ya fueron admitidas como levantadas por la Fiscalía, ¿van a ser notificadas por escrito o se va a esperar a que usted primero resuelva esta incidencia para hacer un solo pronunciamiento? No, las observaciones están levantadas, no hay más que tratar sobre el particular, incluso así lo señala los alcances de este último acuerdo plenario que he invocado antes de suspender la audiencia. Solamente hay una cuestión muy específica relacionada a un tema que se le ha pedido al Ministerio Público que precise, creo que es el ocultamiento del hecho 5, a ver un momento por favor, de Bernardo Añuflo. Sí. Y eso y el plazo Eso es todo. de funcionario público, ¿no? ¿Cuál se refiere? Y el tema del plazo. Del 2007 al 2015, que nosotros hemos solicitado que sea expreso en Sí, señalarse que en ese periodo no era funcionario y público. así debe corresponder, porque en algún momento esto se va a tener que ubicar para ver los debates que se han desarrollado. Correcto. En todo caso, como son cuestiones ya del levantamiento, no habría ningún inconveniente de que el Ministerio Público pueda presentar su escrito y con ello la continuidad no se vea afectada en cuanto a los otros puntos que aún queda pendiente debatir. Así que el señor fiscal puede presentar su escrito, porque al menos es lo que espera solamente la defensa respecto a estos puntos, y así continuar. Sí, señor Muy bien. magistrado. Entonces continuamos hasta el miércoles siguiente. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, señor Buenas magistrado. tardes con todos, Buenas gracias. tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Doctor, una consulta, miércoles 24. ¿A qué horas, doctor? Porque no he escuchado muy bien. Dijo próximo miércoles 9 a.m. 9, ya, gracias.